Bueno chicos, hoy vamos a ver insuficiencia cardíaca y también el tema tiene edema agudo de pulmón, pero eso está en otro video, así que bueno, en el momento que termine mi insuficiencia cardíaca terminamos el video, pero vamos a ver los dos temas hoy. Insuficiencia cardíaca es una continuación de lo que ustedes más o menos habían visto en segundo año. Ustedes tenían insuficiencia cardíaca y ahora vemos insuficiencia cardíaca pero descompensada y sus complicaciones. Tenemos que entender algunas cosas, por ejemplo las propiedades del corazón. ¿Saben las propiedades del corazón? ¿Quién me puede decir y nombrar alguna propiedad del corazón? Contractibilidad, ¿qué más? Conductibilidad, ¿qué más? Excitabilidad y ¿qué más? ¿Y saben algo de la ley de Flynn-Starling? Segundo año. Usted, señorita, ¿qué decía? Algo que usted entienda. ¿Qué decía? A ver, que entiendan. ¿Qué entendió usted por la ley de Flynn-Starling? Que es la fuerza de contracción de las fibras cardíacas. Ajá, bien. Está relacionado con la fuerza de las fibras cardíacas. Bien. ¿Qué otra cosa han entendido con la ley de Flynn-Starling? Bien, también está relacionado con la sobrecarga de volumen. ¿Cómo? Parece que mantiene el equilibrio del flujo sanguíneo y de la función cardíaca. También, todo lo que están diciendo está bien, todo está perfecto, digamos, está todo, a ver, pero habría que unir todo eso que me están mencionando. ¿Qué sería, digamos, lo que dé la ley de Flynn-Starling? A mayor llenado, mayor volumen de eyección. A mayor llenado, Mayor volumen de eyección. mayor volumen de eyección. Bien, sí, tiene razón eso, a mayor llenado, mayor volumen de eyección, pero lo que pasa es que la fibra cardíaca tiene un estándar para manejar ciertos volúmenes. Ahora, si a mí me dan mayor cantidad de volumen, esa fibra responde de alguna manera. Entonces, si a mayor volumen, significa que las fibras se van a tener que alargar, porque no lo va a poder contener. Entonces, ese alargamiento, entonces lo que va a hacer es que las fibras cardíacas se van a tener que amoldar al volumen que contenga. Y en la insuficiencia cardíaca, uno de los inconvenientes que tiene es que se va acumulando líquido ahí adentro, por lo tanto las fibras cardíacas se van estirando, se van elastizando. Depende de la longitud de la fibra. Exactamente, la longitud de la fibra va a ser más larga. Bien, entonces está bien, perfecto. ¿Qué es la insuficiencia cardíaca? La insuficiencia cardíaca dice que es la incapacidad que tiene el corazón de alcanzar el volumen minuto adecuado para que pueda perfundir adecuadamente todo el cuerpo. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿qué es lo que es la insuficiencia cardíaca? Entonces dice que es la incapacidad que tiene el corazón para alcanzar el volumen minuto. ¿Qué es el volumen minuto? El volumen minuto es hay como una fórmula, ¿no? Que es la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico eyectado. O volumen sistólico eyectado por frecuencia cardíaca es lo mismo. Entonces, la respuesta de cuánto me tendría que dar en un adulto, ¿cuánto sería? ¿Cuál es el volumen minuto adecuado para un adulto? ¿De cuántos litros? 5 litros, exactamente. Entonces, 5 litros es aproximado en una persona, en un adulto. Entonces, esto lo que me quiere decir a mí es lo siguiente, es de que si el corazón no alcanza un volumen minuto adecuado, es un corazón insuficiente. Quiere decir esto que el volumen minuto era de 5 litros, es decir, tiene que entrar 5 litros y salir 5 litros. Ese es el volumen minuto. Precarga, poscarga. Precarga, poscarga. Entonces, si hay una interrupción, si hay una alteración en alguna de estas dos partes, es decir, si entra 5 litros y no sale 5 litros, significa que esa diferencia, ¿dónde se ha quedado? En el corazón. En el corazón. Entonces quiere decir que si ha entrado 5 litros, pero no ha salido 5 litros, ha salido de menos, esa diferencia, ese poquito ha quedado dentro del corazón. Y bueno, dentro de los líquidos ideales, ¿qué es lo que se dice? Que los líquidos no se pueden comprimir. No se pueden comprimir, por lo tanto, si se queda líquido ahí adentro de ese corazón, ese líquido va a quedar incompresible. Por lo tanto, cada vez que entre 5 litros y no va a salir 5 litros, se va a ir acumulando
dentro de esas cavidades, lo que va a hacer que eso se vaya expandiendo la cavidad cardíaca, la ley de Frank-Starling. Entonces, ¿qué repasemos? La insuficiencia cardíaca dice que es la incapacidad que tiene el corazón de alcanzar el volumen minuto adecuado a los requerimientos corporales. Acá vamos a ver un corazón sano, ¿sí? Y luego un corazón bastante dilatado. Bien, ¿qué más me dice? Me dice que la insuficiencia cardíaca ya es un estado, ya esta es una etapa final a la que llega el corazón luego de haber agotado varios mecanismos de reserva para trabajar en condiciones adversas, bien sea de sobrecarga. En este caso, por ejemplo, cuando hay un aumento en la precarga o una sobrecarga en la resistencia, que es el aumento de la poscarga. Entonces, me tiene que quedar la idea que la insuficiencia cardíaca sucede porque hubo varios factores que hicieron que el corazón se descompensara, pero no es algo así que es de la noche a la mañana. El corazón tiene varias maneras de compensar para mantener un gasto cardíaco relativamente óptimo u óptimo. Pero cuando se rompe ese equilibrio, el corazón trata de mantenerlo, pero a expensas de un sobreesfuerzo. Y ese sobreesfuerzo o esas alteraciones hacen de que después el corazón manifieste un cuadro clínico que en este caso se llama insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, un paciente que tiene soplo, el famoso soplo cardíaco, puede terminar con insuficiencia cardíaca, pero claro, estamos hablando de un soplo cardíaco que se va a dar ya en adulto, es decir, ese soplo cardíaco que no se ha tratado nunca, capaz que no estaba diagnosticado, o sí diagnosticado, pero nunca se hizo ver. Y esta persona ha mantenido ese soplo cardíaco durante mucho tiempo. Ese soplo cardíaco significa que hay una válvula, o que se cierra mal o que se abre mal. No importa si es para adentro, no importa si es para afuera, significa que de uno de los lados va a quedar regurgitando. Entonces, eso significa que va a dejar una puerta entreabierta para que por ahí fluya líquido y se quede en esa cavidad mucho tiempo. Entonces, estamos hablando de lo mismo, es decir, va quedando líquido en una cavidad y un líquido en excedente que no debería estar ahí, lo que hace que esa cavidad posteriormente se haga más grande. Pero muchas veces dice, pero ¿cómo puede ser que, fracciones mínimas me llevan a una insuficiencia cardíaca? Supongamos que lo que queda en una cavidad sea 0,000001 de diferencia, milímetros de diferencia. Pero claro, supongamos que eso sea en un minuto. Ahora lo llevemos a eso a una hora, a eso lo llevemos a 7 días, a eso lo llevemos a 30 días, eso lo llevemos a 365 días y a eso lo llevemos 10, 15 años, 20 años. Entonces eso me va a ir aumentando la cantidad de volumen en esas cavidades, lo que va a hacer que la ley de Frank-Starling, lo que dice que estas cavidades, ¿sí? Estas cavidades se van a ir llenando de líquido, por lo tanto las fibras que lo rodean de esta víscera van a tener que responder a esa cantidad de volumen, por lo tanto se va a tener que ir elastizando. Y el problema con la elastizada son dos, básicamente. Primero, que esta fibra cardíaca es como agrandar la casa. ¿Por qué? Porque se agranda. Y al agrandar la casa necesita más oxígeno, porque se agranda la casa, entonces necesita más oxígeno. Oxígeno que ya de por sí el corazón le es insuficiente perfundirle a todo el cuerpo y fundamentalmente al corazón. Porque el corazón se nutre en la diástole. En la diástole se perfunde. Y el otro problema, ¿cuál es? Que al agrandarse, es decir, al elastizarse, pierde fuerza. ¿Por qué? Porque pierde el cuerpo que tiene, ¿sí? Pierde el cuerpo. Y ese es el cuerpo el que le daba la fuerza para poder manejar el volumen y eyectarlo. Porque cuando sale el líquido, sale. Imagínense, tengo acá el ventrículo. En el momento que se contrae, de acá lo que tiene que vencer es una resistencia que va hacia la arteria pulmonar. Porque acá hay líquido. Por la arteria pulmonar hay líquido. Porque no es que en el momento que se contrae sale todo el líquido y me queda aire ahí. Porque no queda aire.
me queda líquido, en este caso me queda sangre. Y por el otro lado, por la válvula aórtica, que sale hacia la aorta, también me queda sangre, me queda líquido. Entonces, en el momento que se hace una contracción en los ventrículos, ¿sí?, tiene que vencer esa resistencia, porque me está haciendo una resistencia del lado pulmonar por la cantidad de sangre que hay, el líquido que hay, y además de eso, el líquido ¿dónde va a terminar? En los capilares, que tiene gran resistencia. Entonces, en el momento que se contrae, tiene que vencer esa resistencia. Y del lado izquierdo, tiene que vencer la resistencia ¿de qué? De la válvula aórtica por ese enorme manguera que tenemos ahí, que va a todo el cuerpo que tiene la sangre arterial. Bien, entonces, ¿por qué puede haber una insuficiencia cardíaca? Puede haber por una alteración en la precarga o una alteración en la poscarga. Bien, ¿y qué era la precarga? ¿Qué era la precarga? A ver, veamos si sabemos qué es la precarga y la poscarga, y vamos a un pequeño video para que veamos qué era una precarga, qué era una poscarga. ¿Qué era la precarga y la poscarga? La precarga, un llenado de ventrículo, bien, de los ventrículos, bien, y la poscarga, entonces uno es el llenado, ¿sí? Uno es el llenado, alteración de la precarga, es básicamente lo que venimos hablando. Alteración de la precarga, ¿qué es lo que significa? Que se llena, entonces, alteración de la precarga es cuando se llenan los ventrículos, y si se llenan los ventrículos, ¿qué tiene que hacer? Ley de Franz-Stall. Se elastizan las vísceras, ¿sí? Víscera elastizada, mucho oxígeno que requiere, no tiene fuerza. Y si no tiene fuerza, el líquido que entra, porque no lo puede eyectar, se empieza a acumular más todavía, porque no lo puede eyectar. ¿Se entiende? Entonces, alteración de la precarga, se llena. Alteración de la poscarga, ¿qué era? Poscarga, ¿qué era la poscarga? Cuando las paredes resisten y hacen la contracción de igualdad. Como, claro, que tiene que ver con la resistencia. Tiene que ver con un aumento de la resistencia. ¿La resistencia de quién? ¿O de quiénes? Recién lo decíamos. Más que de la fibra, resistencia. La presión del ventrículo para impulsar la... ¿La resistencia de quién? Recién le decía. ¿De qué parte del corazón? ¿Qué cosa? ¿De acá y de acá? Las válvulas, sí, muy bien, las válvulas. Entonces, me están ofreciendo resistencia, entonces no puedo enviar ahí un aumento en la resistencia. Entonces, se llena el ventrículo, ¿sí? Los ventrículos, se llenan los ventrículos, pero en el momento que se empieza a contraer, hay resistencia. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Si hay resistencia, ¿le va a poder mandar todo el volumen eyectado? No va a poder, se va a quedar con un poco acá. Entonces, entra 5 litros, no sale 5 litros. ¿Se entiende? Entonces, va a haber una insuficiencia cardíaca cuando tengo una alteración de la precarga o una alteración de la poscarga, que todo... Bueno, ya hemos visto el video. Ahora, ¿cómo se clasifica la insuficiencia cardíaca? Ya hemos visto más o menos cómo es la fisiopatología, o a qué se debe. En realidad no es una fisiopatología, pero sí a qué se debe y qué es lo que es la insuficiencia cardíaca. ¿Cómo se puede clasificar? Se clasifica de muchas maneras. Una de estas maneras es que se clasifica que puede ser aguda o puede ser crónica. Eso va a depender del tiempo. Recordemos que hay eventos clínicos en donde se agudiza el paciente, donde presenta toda la clínica, donde se descompensa el paciente, y una insuficiencia cardíaca que es progresiva y que tiene sintomatología que es relativamente tolerable. Entonces, en la crónica, ¿qué es lo que pasaba? Entonces tenía sintomatología tolerable, limitación de la capacidad funcional, experimenta reagudizaciones durante su evolución, y es la causa más común de lo que es la insuficiencia cardíaca congestiva. Y en la aguda, ahí sí ya ve un aumento brusco de la precarga y la poscarga, disminuye severamente la cantidad de miocardio funcionante, predominan síntomas de congestión pulmonar o de bajos gastos, y causa más común de lo que sería un infarto agudo de miocardio. ¿Cómo más lo podemos clasificar? Y bueno, de acuerdo a la clasificación que ustedes ya habían visto en segundo año, que es la insuficiencia cardíaca de manera funcional, que se veía incluso
esta es la más usada, digamos, con respecto a lo que es la clasificación de la insuficiencia cardíaca, pero de manera práctica, que es a través de la dificultad que tiene para respirar el paciente. Tenemos clase funcional 1. Clase funcional 1, ¿qué pasaba? ¿Tiene limitaciones el paciente? No. Este paciente tiene una actividad habitual, sin síntomas, no hay limitación de la actividad física. En la clase funcional número 2, el paciente tolera la actividad habitual, pero acá ya existe una ligera limitación de la actividad física, apareciendo una dificultad para respirar con esfuerzos intensos. Es decir, el paciente va y hace un ejercicio intenso, quiere hacer crossfit o correr o va a hacer pesas o algo por el estilo, y ahí sí le aparece la dificultad para respirar. Ahora, ya en la clase funcional 3, la actividad física que el paciente puede realizar es inferior a la habitual, es notablemente limitado por la disnea. Entonces el paciente, no sé, quiere ir a barrer o quiere hacer algo que antes no le causaba dificultad para respirar, y ahora sí, por cualquier cosa, algo simple, algo sencillo, un esfuerzo físico sencillo, le causa dificultad para respirar y se tiene que sentar para descansar y recuperarse. Ahora, la clase funcional 4, el paciente ya tiene una disnea ante cualquier esfuerzo. No importa qué es lo que haga. Muchas veces el paciente ya directamente este paciente está en reposo absoluto. Por el solo hecho de ir a caminar, por ejemplo, para el baño, ya ir al baño le causa dificultad para respirar. ¿Qué otra manera también lo podemos clasificar? Y bueno, de acuerdo al lado afectado. Puede ser insuficiencia cardíaca derecha, izquierda o global. Recordemos que esto solamente es para modo didáctico nada más, porque cuando hay una insuficiencia cardíaca siempre están afectados los dos lugares. Lo que sucede es que al momento de la sintomatología del paciente presenta una clínica predominantemente, puede ser de la derecha o puede ser de la izquierda. Entonces por eso es que podemos decir que hay una clasificación del lado derecho, del lado izquierdo, y a veces cuando tiene todos los síntomas, global. ¿Qué me puede causar una insuficiencia cardíaca? Muchas cosas me pueden causar insuficiencias cardíacas. Exceso físico, dietéticos, es decir, por ejemplo, exceso de sales, o a veces en la misma dieta, dietas muy ricas en muchos minerales, muchos metales, cobre, hierro también me puede causar. Exceso de líquidos, ¿por qué? Porque hacen una sobrecarga hídrica, también ambientales, emocionales, infiltrativos como lo que es la amiloidosis, que es una enfermedad bastante rara, hay muy pocos casos en el mundo, pero existen. Tiroxicosis, que en este caso hablamos del exceso de hormonas tiroideas circulantes. También tenemos los casos de los embarazos. ¿Por qué? Porque se eleva el gasto cardíaco. Casos de infarto, muchas veces estos pacientes, como ya tienen un grado de isquemia en un lado, y ese paciente después hizo que le falte oxígeno a determinada parte de ese corazón, hizo una necrosis y una parte de ese corazón que no está funcionando, por lo tanto ese corazón no está funcionando al 100%, y eso va a hacer que el corazón sea insuficiente y haga una insuficiencia cardíaca. Otros motivos, como por ejemplo los tóxicos, como el alcoholismo, una embolia pulmonar, por ejemplo los infartos pulmonares, anemias, agravamiento de las hipertensiones. La hipertensión es uno de las etiologías más predominantes para lo que es la insuficiencia cardíaca, porque recordemos, la hipertensión no es un problema del corazón en sí, sino es un problema de arteria. Pero al estar endurecida esa arteria, lo que hace es que aumenta la resistencia, porque está aumentada la presión arterial. Entonces ese corazón, al ver que hay un aumento en la resistencia, entonces aumenta eso que te decíamos hace un momento. ¿Qué aumentaba? ¿La precarga o la poscarga? Bien, la poscarga, excelente. Endocarditis infecciosa, hipertensión, como lo vemos ahí. Pacientes con diabetes tipo 1, tipo 2, recordemos que son patologías que también tienen un componente inflamatorio, y esto hace de que el mismo corazón
absorba esos componentes inflamatorios y vayan dañando estos miocitos cardíacos. Arritmias, o de arritmia que son generadores de estrés en ese miocardio. Y en algún momento se cansa. ¿Por qué? Porque se está estresando, es un músculo estriado como el de los brazos, el de las piernas. Entonces en algún momento se cansa, se agota. Agentes tóxicos, como les decía hace un momento, acumulación de cobre, de hierro, miocarditis reumática y víricas y otras formas como de la fiebre reumática aguda, infecciones e inflamaciones del miocardio. Ahora hablemos de la fisiopatología. El mecanismo fisiopatológico de la insuficiencia cardíaca comprende la disminución de las propiedades contráctiles del corazón porque hay un daño en esos cardiomiocitos, con lo que disminuye el gasto cardíaco normal y aumenta la presión venosa general. Estamos repitiendo básicamente lo mismo que... A ver, repasemos. En la fisiopatología, ¿qué es lo que me decía que había? ¿Alteraciones dónde? En la contractibilidad, muy bien. ¿Dónde más? En la precarga. En la poscarga, fundamentalmente. Y en la frecuencia cardíaca. Muy bien. Entonces, el corazón ante una sobrecarga crónica responde con una dilatación de la cavidad ventricular afectada para aceptar el volumen diastólico. Entonces, se sobrecarga el ventrículo y ¿cómo termina? El ventrículo, ¿cómo está? Congestionado. Más que congestionado, está dilatadísimo, ¿ven? Entonces, a medida la cavidad se va dilatando, las fibras se van tensionando cada vez más y el aumento de la tensión de la pared miocárdica conlleva un incremento importante del consumo de oxígeno por la propia fibra miocárdica. Y acá vemos un corazón normal, como es, después el corazón se hipertrofia y luego se dilata. Tiene estos dos pasos. A lo mejor no hemos hablado, a ver un momentito. Bien, les decía que había algo que no les había mencionado por el momento. El corazón, cuando está haciendo una insuficiencia cardíaca, acá tenemos un corazón normal, después tenemos un corazón hipertrofiado y allá tenemos una cardiomegalia, es decir, un corazón grande. A veces confundimos cuando hay un corazón con hipertrofiado, porque dice, sí, tenés grande el corazón. Dice, me hicieron un electrocardiograma y me dijeron que tengo grande el corazón. A ver, el electro no me dice si el corazón está grande o no. De manera predictiva, de manera intuitiva, me puede decir si el corazón puede estar engrosado o puede estar grande, pero la única manera de saber si ese corazón está grande es a través de una radiografía de tórax para ver el tamaño y ya para ver su estructura fundamentalmente, incluso lo que es el volumen de eyección, es a través de una ecografía. Mire, este es un corazón normal. Cuando ya el corazón empieza a recibir líquido en exceso acá, ¿qué es lo que sucede? Hagan de cuenta que es como si fuese como una persona que va a hacer ejercicio. Hay una persona que tiene un rango de fuerza y dice, usted, señor, va a funcionar correctamente si usted toma estas pesas y de acá hasta que usted muera va a manejar 1 kilo en cada lado. Así, pum, 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 no pasa nada, 1 kilo. Pero claro, al paso del año le aumentan 1 kilo más. Entonces empieza a ser 1 kilo más. Y de acá a 10 años ya tiene, en cada brazo tiene una pesa de 10 kilos. Ahora, entonces, ¿qué creen ustedes que va a pasar con el músculo de esa persona que ahora está manejando más peso? ¿Qué va a pasar con ese músculo? Se hipertrofia, es decir, exactamente, se hipertrofia, se hace grande, se hace ancho, como los fisiculturistas que van y hacen ejercicio. Entonces se ensancha, pero claro, ¿cuál es el inconveniente con esto para el corazón? Que si bien es cierto, se ensancha, tiene fuerza, pero le falta algo. ¿Qué será que le falta? Elasticidad. Le falta elasticidad. Es por eso que esas personas que hacen fisiculturismo, ¿cómo caminan? Se le llama el famoso trabado, así, ¿verdad? Parecen jarras, caminan así. ¿Pero por qué? No lo hacen de canchero, digamos, no lo hacen de presumido, lo hacen por una limitación que tiene que ver por esa misma hipertrofia, porque el músculo se acortó y se ensanchó. Entonces no puede estirar los brazos, no tiene flexibilidad, tiene fuerza, pero está ensanchado y está acortado. Lo mismo le ha sucedido a este corazón. Primero se venía llenando de líquido y de a poco iba haciendo eso, se iba hipertrofiando, se iba agrandando, pero sus fibras se acortaban. Sí tenían fuerza,
pero no tenía flexibilidad. Entonces eso lo lleva a algo. ¿A qué? Entonces, tenemos un corazón normal, corazón que de a poquito se iba llenando, ¿verdad? Acá, se va hipertrofiando. Eso me llevaba a una cosa. ¿A qué cosa? Que si acá entraba 5 litros, pero esto no se puede dilatar porque no tiene flexibilidad, significa que tiene problemas ¿para qué? Para meter ese excedente de líquido. Pero claro, si yo me voy a ver quién gana en presiones, quién gana en presión, si el líquido o la fibra cardíaca, siempre va a ganar el líquido porque los líquidos no son compresibles. No se puede comprimir. Y por más fuerza que tenga el ventrículo hipertrofiado, no lo puede llegar a comprimir. Por lo tanto, el exceso de presión siempre va a estar sobre el ventrículo. Entonces, tarde o temprano, no importa qué tan fuerte sea, por esa falta de contención. ¿Por qué? Porque ahora tiene fuerza, pero no puede contener el exceso. No lo puede contener el exceso. Entonces, el exceso que está desde aquí de arriba porque quiere entrar, en algún momento lo empieza a vencer, a vencer, a vencer y se empieza a agrandar, la fibra cardíaca, llevándola a una cardiomegalia. Entonces, esa es la diferencia entre una hipertrofia, que generalmente así están los pacientes con hipertensión arterial. Los pacientes con hipertensión a veces le hacen un electro y sale el paciente y dice, me han dicho que tengo el corazón grande. A ver, porque entienden esa partecita, pero en realidad no es que tiene el corazón grande, tiene las paredes hipertrofiadas, ¿sí? Que es diferente que tener un corazón grande, una cardiomegalia. Lo que sí puede hacer la hipertensión es posteriormente sí llevarlo a una insuficiencia cardíaca porque ya está en esta etapa. Ya está en esta etapa. ¿Se entiende, verdad? Bien. Entonces, a medida la cavidad se va dilatando, las fibras se van tensionando cada vez más y el aumento de la tensión de la pared miocárdica conlleva un incremento importante del consumo de oxígeno y la propia fibra miocárdica, que es lo que le mencionaba al principio, ¿no? O sea, a mayor cantidad, más requerimiento de oxígeno que no tiene este pacientito. Entonces, si las necesidades de oxígeno superan la disponibilidad, entonces, ¿qué estamos diciendo? Si la necesidad de oxígeno, es decir, si el corazón necesita más oxígeno, pero no hay, ahí dice, si las necesidades de oxígeno superan la disponibilidad, ¿qué va a pasar? Se agota el mecanismo de compensación y se presenta una falla cardíaca. ¿Por qué? Porque la hipoxia produce alteraciones bioquímicas en el interior de las fibras miocárdicas que deprimen la contractibilidad. Es como ustedes, si ustedes están en el gimnasio cansados y les falta oxígeno, ¿pueden responder bien? No. Venían levantando, no sé, 20 kilos, ahora les falta el oxígeno. ¿Pueden seguir levantando 20 kilos? No. Y si le dicen levanta 30, menos todavía. Entonces van a levantar menos cantidad de la que tenían al principio. Esta disminución de la contractilidad produce un aumento del residuo sistólico y en estas condiciones las siguientes diástoles tienen un volumen aún mayor con el consecuente incremento de la presión diastólica final ventricular. Más de lo mismo. Vieron hace un momento en el video qué es lo que decía. A ver, cada vez que se contraía el ventrículo, ¿sí? Acá tenía una determinada cantidad, ¿sí? Cada vez que se contraía, se sacaba todo el líquido que tenía en el ventrículo, en los ventrículos, no. ¿Qué porcentaje? 40% quedaba adentro. Quiere decir que lo que sale, ¿cuánto es? 60%. Es por eso cuando hacen la ecografía para ver el nivel de perfusión que tiene, o sea, no perfusión, sino la cantidad de volumen eyectado que tiene, van a ver que los valores normales siempre son de 55 para arriba. Es de 55% para arriba. ¿Por qué? Porque lo que están midiendo no es lo que se ha quedado. Lo que se ha quedado, ¿cuánto era? 40%. Y lo que tiene que salir, ¿cuánto es? 60%. Entonces, lo normal sería 55 para arriba. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora, ¿qué pasa si a mí me dice que no sale 55%?
Supongamos, exactamente, supongamos que dice, ha salido un 45%. ¿Qué quiere decir eso? Exactamente, que hay un exceso, hay un resto que ha quedado aquí adentro. Eso se llama residero sistólico, en el momento que sale. Entonces queda ahí un residero sistólico. Entonces, eso es lo que dice, produce un residero sistólico y en estas condiciones, la siguiente es diástole. ¿Qué va a pasar en el momento del llenado? Y ya hay líquido adentro. ¿Se entiende? Cada vez que se abre ese corazón, esos ventrículos, ya hay líquido ahí adentro. Entonces ahora, cuando ha entrado más volumen, significa que aumentó el volumen. Y eso a mí lo que me va a hacer es que me va a presionar más esas fibras cardíacas para que se deslasticen más. Cuadro clínico de un paciente con insuficiencia cardíaca. Yo tengo síntomas generales. En los síntomas generales yo voy a ver que tengo síntomas congestivos y síntomas de hipoperfusión. ¿Por qué? Porque los cuadros clínicos yo los voy a ver. ¿Se acuerdan de un momento que yo les decía, a ver, tengo una clasificación que es la insuficiencia cardíaca derecha o izquierda? Eso va a depender, no porque sea derecha o izquierda, porque estamos hablando de que toda insuficiencia cardíaca es prácticamente global. Lo que pasa es que la sintomatología va a predominar si es de derecha, es decir, en la parte de la precarga, o es izquierda en la parte de la poscarga. Pero hay una clínica general. Hay una clínica general, en la que yo puedo ver síntomas congestivos y síntomas de hipoperfusión. Síntomas congestivos y síntomas de hipoperfusión. ¿Cuáles son los síntomas congestivos? Recordemos algo. El síntoma primordial de una insuficiencia cardíaca es la disnea. Falta de aire, dificultad para respirar. Entonces, yo voy a tener disnea. ¿Qué es la ortopnea? Es la sensación subjetiva de falta de aire. Muy bien. Entonces, ¿qué era? Dificultad de respirar cuando... Exactamente, cuando está en posición de cúbito. O sea, el paciente se acuesta y ahí le cuesta, ¿verdad? Tiene disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna. ¿Alguien sabe qué es eso? Exactamente. Pero generalmente en este caso estamos hablando de la nocturna, a la noche. Es el paciente que anda lo más bien durante todo el día. A la noche se quiere acostar y le dificulta la respiración. Por eso, lo primero que pregunta el médico es ¿con cuántas almohadas duerme usted? Y dice con 3, con 4, y otros directamente duermo sentado. Dice, si duermo sentado porque acostarme no puedo. Y cerca de la ventana, tengo que abrir la ventana para que me dé el aire. ¿Qué será la vendopnea? ¿Alguien sabrá? Este es algo que muy pocas veces lo ven. De hecho, en el ciclo básico ustedes no lo ven, pero vendopnea. De hecho, la vendopnea, ¿sí?, hoy en día se considera como uno de los síntomas pilares que tiene una insuficiencia cardíaca. Entonces se pregunta eso, ¿usted tiene endopnea? ¿Qué sería la endopnea? Bien, la endopnea es cuando le falta el aire al pacientito. ¿En qué momento? Cuando se agacha, cuando hace dorsoflexión. Es cuando el paciente se quiere atar las agujetas, los cordones de la zapatilla. En el momento que se agacha, le falta el aire, ¿sí? Esa es vendopnea. También puede tener dolor torácico. Fundamental esto, ya cuando estamos hablando de que el paciente ya ha empezado a tener una congestión a nivel pulmonar, aparecen los crepitantes, la sibilancia. Ahí en ese caso ya sí aparece hasta estertores, pareciera que tiene una pava hirviendo, con esas pavas de antes que tienen esas pavitas con la tapita de aluminio o de latón. Aparece la tos, que muchas veces más si está haciendo un edema agudo de pulmón, esta va acompañada es una tos húmeda, una tos blanquecina, con burbujas y muchas veces acompañada de estrías de sangre.
¿Cómo se llama eso, ese expulto? Cuando tiene estría de sangre, ¿cómo se llama? Exactamente, muy bien, hemóptisis, hemóptisis. Después, otro signo congestivo, y bueno, porque hay un aumento en esa precarga, hay una acción retrógrada, va esa presión venosa hacia atrás, entonces me va a dar una ingurgitación yugular. Va a haber, como estamos hablando lo mismo, estamos hablando de que el paciente, o sea, esto es para atrás, todo esto es como que para atrás, ¿no? Entonces, este es aumento de la precarga, entonces toda la clínica va a ser todo lo que tenga que ver en la parte congestiva hacia atrás. Entonces, si va hacia atrás, entonces acá tengo vena cava superior, vena cava inferior, la vena cava viene de la yugular. Entonces, por eso que hay una ingurgitación yugular, porque muchas veces nosotros lo acostamos al paciente, ¿sí? Dice, sí, tengo falta de aire. Bien, lo acostamos al paciente y a veces el paciente está en decúbito playero, que le decimos nosotros. ¿Por qué? Porque se acuesta, está con las patitas cruzadas y lo más bien así. Y sí, pero ¿por qué te falta el aire? O sea, no, esto no es, porque si yo ya sé que el paciente tiene ortopnea, entonces no va a tolerar el decúbito. Y lo siguiente que hacemos, lo lateralizamos para ver si hay una congestión a nivel de las yugulares. Porque recordemos, acá el corazón, ¿sí?, estaba muy congestivo, está lleno de líquido, entonces ese líquido no lo puede contener, trata de retenerlo o mandarlo para atrás. Entonces, por la vena cava superior que se conecta a la yugular, le manda ese exceso de presión hacia acá. Y más cuando se acuesta, aumenta la presión venosa y hace una ingurgitación yugular bien marcada. Que me parece, tengo por ahí una fotito en la diapositiva. Hepatomegalia, ¿por qué? Porque claro, acá vuelve la sangre, acá tengo el hígado, y el hígado lo que hace es, está mandando todo el desecho, la sangre venosa del hígado, para poderlo mandar después al pulmón. Y el problema es que esa sangre está volviendo, o es rechazada. Entonces el hígado se empieza a congestionar, y se agranda el hígado. Se agranda el hígado, se agranda el vaso también, entonces voy a tener una hepatomegalia, que es el agrandamiento del hígado, y una esplenomegalia, que es el agrandamiento del vaso. Hay algo que también se usa cuando se hace la semiología, donde se va y se lo ve y se lo observa el paciente. Cuando está acostado el paciente, se lo palpa, porque en términos generales no se puede palpar el hígado. Entonces está acá en el borde costal. En términos generales, cuando nosotros nos palpamos, o palpamos a alguien que no tenga una hepatomegalia, un paciente sano, no es normal encontrarlo al hígado. Pero en un paciente con insuficiencia cardíaca, un hígado congestivo grande, sí se lo toca al hígado. Y en ese momento que se lo toca, yo ya estoy sabiendo que tiene una hepatomegalia. Pero en ese momento que yo lo toco y lo comprimo, imagínense, yo lo tengo acá, ¿qué estoy haciendo? Lo estoy comprimiendo, entonces ese exceso de sangre que tiene, o ese exceso de líquido, está haciendo que vaya para atrás. Y lo que va a hacer que la sangre venosa de la yugular, ¿qué va a pasar? ¿Va a bajar o va a aumentar? Va a aumentar, entonces se va a aumentar el tamaño de la yugular. Eso se llama reflejo hepato-yugular. Comprimo el hígado, se me inflama la yugular. Voy a tener ascitis, en esos casos ya cuando ya está demasiado congestivo. Puede haber un dolor en el hipocondrio derecho, puede haber náuseas. Las náuseas y la anorexia por ahí están relacionadas. ¿Por qué? Porque incluso se congestiona el intestino. Esto es algo también que tiene que ver para los varones. Hay impotencia sexual, edema bilateral, aumento de peso, edema en miembros inferiores, ¿sí? Hay aumento en la presión hidrostática, lo que hace que empieza a exudarse y empieza a congestionarse en miembros inferiores, que puede llegar genitales, todo lo que es en cintura abdominal. He visto varios pacientitos cuando estábamos en la unidad coronaria que llegaban con insuficiencias cardíacas, que lamentablemente muchos de estos pacientes se dejan estar.
A veces uno le preguntaba, pero ¿por qué llega ahora? No, sí, yo estaba bien. No, en realidad no dicen ellos, sino los familiares. Sí estaba bien el abuelo, estaba bien la mamá. Dice, y de repente se ha puesto mal. Y están con un edema hasta la cintura abdominal, los genitales súper edematizados, si son los varones, los testículos súper edematizados, las mujeres en los labios, súper edematizados, que no tienen ni idea lo que cuesta hacer el sondaje vesical en esos pacientes, porque tienen todo edematizado, mano mujer que no se puede por ahí abrir para explorar, para encontrar el meato. O a veces dicen, no, hoy me olvidé de tomar la pastilla y me he puesto así. Hoy no. Y el tratamiento va de la mano de la conducta del paciente, que tiene que ver con la conducta para tomar los medicamentos en tiempo y forma, y además de eso para hacer la dieta que corresponde, que no la cumple el paciente. Bien, y bueno, y acá tenemos los síntomas de hipoperfusión. En este caso ya hablamos de mareo, de fatiga, síncope, oliguria, confusión, palidez, caquexia, frialdad, debilidad, palpitaciones. Entonces, ahora sí vamos a ver de acuerdo al lado afectado. Eso era como una generalidad, que es lo que tiene el pacientito, como una generalidad. Ahora veamos el cuadro clínico de acuerdo al lado afectado. Entonces, recordémosle, vuelvo a repetir, paciente con insuficiencia cardíaca tiene una insuficiencia cardíaca de los dos lados. Nada más que de este lado nosotros vamos a ver qué síntomas va a predominar de acuerdo al lado más afectado que tenga. En este caso, supongamos que tiene el lado izquierdo. El lado izquierdo está conectado, que viene del pulmón. Entonces, la sintomatología de congestión va a ser a nivel del pulmón. Exactamente. Entonces, voy a tener disnea, eso se ve en el ventrículo derecho y el izquierdo, ¿no? Disnea, ortopnea, que ya vimos que es. Vamos a tener tos, congestión pulmonar y edema agudo de pulmón, en este caso cardiogénico. Falla cardíaca derecha, vamos a obtener disnea también, edemas periféricos en pie, en los tobillos, en el sacro. Al empeorar progresa las piernas, las nalgas, los genitales externos, como le mencionaba, y parte inferior del tronco. Voy a tener hepatoesplenomegalia, ingurgitación yugular y fatiga. Miren cómo es una ingurgitación yugular, ahí está. ¿Ven? Así de bien marcadito que se ve. Y estos son edema en... Vamos a seguir. El diagnóstico. ¿Cómo hago yo el diagnóstico de este paciente? Fundamental la historia clínica que sea completa para ver los antecedentes previos que tiene este paciente. El electrocardiograma... y aparte de eso, bueno, en la historia clínica yo tengo que ver, bueno, los antecedentes personales, ¿sí? Si ha tomado, si tiene antecedentes, por ejemplo, de, no sé, supongamos. También hay pacientes que hacen insuficiencia cardíaca cuando están en tratamiento, han estado en tratamiento con tratamiento oncológico, por ejemplo. O sea, ha tenido un antecedente de infarto, de tromboembolismo, o es hipertenso crónico no tratado. Bien, entonces la historia clínica completa y los antecedentes previos de ese paciente. Un electrocardiograma vamos a pedirle, sí vamos a pedir el electrocardiograma. Lo que tenemos que entender es lo siguiente, que básicamente el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca básicamente es como clínico. Que me puede servir todas estas cosas. Un electrocardiograma sirve para ver si tengo una insuficiencia cardíaca. Sí y no. ¿Por qué? Porque en el electrocardiograma me va a mostrar, un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca, me puede mostrar cualquier, como decimos nosotros, cualquier fantasía. Cualquier cosa. Puede ser un bloqueo, puede ser porque tiene un antecedente, no sé, de un infarto que no sabía el paciente, un infarto silente. Me puede aparecer cualquier cosa. Ahora, ¿qué pasa si el paciente tiene como síntomas de insuficiencia cardíaca, pero el electro está súper mega normal, está limpito? Eso significa que tiene un 98% de certeza de que el paciente no tiene una insuficiencia cardíaca. Entonces, un electrocardiograma normal en un paciente con insuficiencia cardíaca no es característico. Ahora, un electrocardiograma para detectar que tiene una insuficiencia cardíaca exclusivamente no me dice el electro. No sé si me entienden, ¿sí?
Entonces sí le voy a hacer un electrocardiograma para ver solamente si está normal. Si está normal, excluyo la insuficiencia cardíaca. Pero si no está normal, no me dice que el paciente tenga una insuficiencia cardíaca. El cuadro clínico, fundamental. Si es congestivo, si es por hipoperfusión, es fundamental. La ecografía, ¿me sirve para saber si tiene el paciente una insuficiencia cardíaca? Bien, acá lo que me sirve a mí en realidad es para clasificarlo al paciente, para clasificarlo nada más. Es para ver qué tipo de, porque de acuerdo al grado de eyección que tenga esos ventrículos, es el grado de disnea que va a tener el paciente. Entonces, por eso que a mí la ecografía me sirve más bien para clasificarlo funcionalmente. Entonces, ¿qué es lo que ve la ecografía? Ve la fracción de eyección, que el valor normal sería de 55 o más de 55. Aparte de la ecografía, ¿qué me ve? Me ve, bueno, el tamaño del corazón, la estructura de las paredes del corazón, son las válvulas, todas las válvulas. Y después tenemos los criterios de Framingham, que esas son las que sí vamos a ver y que nosotros ya las venimos manejando hace un montón. Que de hecho estos criterios están quedando así como que en desuso, les cuento, ¿no? Y esto es algo que sí lo estamos priorizando mucho nosotros, trabajamos, de hecho se trabaja bastante en nuestra comunidad con respecto a los criterios de Framingham, pero se está dejando como que de lado. ¿Por qué? Porque se está utilizando más, bueno, a ver, la historia clínica, el electro, una ecografía, y fundamentalmente el cuadro clínico de ese paciente. Los criterios de Framingham, que ya vamos a ver ahora, que hoy por hoy se lo toma como un criterio orientativo y no directamente como algo que sí o sí se tiene que dar. Ya vamos a ver los criterios. Y después también se puede pedir los péptidos natriuréticos. Los péptidos natriuréticos. Que esto funciona algo así como el electrocardiograma. Algo así. ¿Se acuerdan en ese momento cuando yo le decía, si el electro me da normal, no hay insuficiencia cardíaca? Hay una alta posibilidad de no es insuficiencia cardíaca, si el electro es normal. Ahora, si los péptidos natriuréticos me da negativo, significa que no es insuficiencia cardíaca. Es como un electro normal. El electro normal no es insuficiencia cardíaca. Si los péptidos natriuréticos me dan normal, no es insuficiencia cardíaca. Pero ahora, si me da elevado, no significa que tenga insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque hay muchos eventos en que hace que estos péptidos, estas hormonas, se puedan elevar. Entonces, hablemos de los criterios de Framingham. ¿Qué es lo que me dice? Que yo acá voy a tener dos tipos de criterios. Dos criterios, un criterio que es un criterio mayor y hay un criterio menor. Dentro de los criterios mayores, se dice mayores ¿por qué? Porque son síntomas, son signos o son síntomas que se reservan casi exclusivamente para algo cardíaco, casi exclusivamente, mientras que los criterios menores se puede dar en muchas otras patologías, no necesariamente para algo cardíaco. ¿Y cuáles son? Disnea paroxística nocturna. Entonces la disnea paroxística nocturna es como que algo casi como exclusivo para una insuficiencia cardíaca, por eso se llama criterio mayor. Entonces, una disnea paroxística nocturna, una ingurgitación yugular, un relleno capilar, mayor o menor, dice ahí. Mayor a 25 segundos, rales pulmonares o edema agudo de pulmón, una presión venosa que sea mayor de 16 centímetros de agua y el famoso reflejo hepato-yugular. Y después tenemos los criterios menores. Tengo un edema pretibial. Un edema pretibial lo puedo tener por muchas cosas, una insuficiencia renal, una insuficiencia hepática, no necesariamente una insuficiencia cardíaca. Una reducción de la presión venosa central, un derrame pleural, una hepatomegalia, una taquicardia que sea menor a 120. Acá este criterio me dice de que si yo tengo dos criterios, es decir, dos signos o síntomas mayores y uno menor, voy a tener una insuficiencia cardíaca. ¿Qué es lo que pasa con esto? Y que ha sucedido y sucede que en muchos casos hay pacientes que no necesariamente llegan a dos criterios mayores. Hay veces que tienen directamente 4 o 5 criterios mayores y ninguno menor.
y no por eso se descarta la insuficiencia cardíaca. No, es una insuficiencia cardíaca. Igual que tiene, a lo mejor tiene criterios menores y no mayores, y es una insuficiencia cardíaca. O a veces tiene 3 o 2, la cuestión es de que es por eso que este criterio queda como orientativo. Pero, ¿qué es lo que me dice a mí? Que 2 criterios mayores y 1 menor, ya tengo una insuficiencia cardíaca. Bien. ¿Cuál es el tratamiento fundamental? Antes que todo esto, el oxígeno. ¿Qué le faltaba al paciente? Oxígeno. Yo lo que necesito hacer en este tipo de paciente es darle oxígeno húmedo en concentraciones que vayan de la mano con una buena saturación, una buena gasometría, y además de eso buscar la mejor manera de administrarle, si a través de una cánula, que eso ya sería en un caso de un pacientito que ya esté compensado, o si no a través de una máscara, y va a ser, yo tengo que ver si es que es necesario una máscara de reinhalación, de no reinhalación, o por qué no en un paciente que realmente tiene una falla cardíaca tal que la insuficiencia respiratoria sea muy marcada, que yo necesite darle una buena fracción de inspiración de oxígeno, en la que sí o sí tenga que colocarle una máscara de Venturi. Entonces, fundamental el paciente, oxigenoterapia, exactamente. Y con ello, una buena posición dentro del tratamiento, si bien es cierto es parte de enfermería, pero en el mismo tratamiento, en la posición, de hecho, muchos médicos ponen dentro del tratamiento la posición que se tiene que poner el paciente, porque se considera muy importante. De hecho, el mismo paciente, por más que yo no lo quiera poner, yo lo quiera, diga, no, usted acuéstese, el paciente no se va a querer acostar. ¿Cómo va a querer estar? Sentado directamente, sentado, se va a querer estar sentado y más con los pies colgando, porque al estar los pies colgando y más doblando los pies, disminuye el retorno venoso, porque el problema es que el corazón estaba muy congestivo, el corazón tiene mucho líquido, entonces al no favorecer, al dificultar el retorno venoso, entonces descansa un poco ese corazón. Es por eso que el paciente necesita estar sentado y muchas veces con los pies colgando. Y por ahí es un peligro con respecto a eso, porque a veces estos pacientes se desesperan, tienen sed de aire estos pacientes, y a veces al estar sentados se quieren levantar, porque creen que parados van a respirar mejor, o a veces desesperados quieren ir a la puerta, abrir la puerta o la ventana porque se quieren poner ahí, y ahí es, y ustedes vieron, uno de los síntomas es ¿qué cosa? Es el síncope. Y además de esto, estos pacientes también para descongestionarlos se le coloca nitroglicerina, que son vasodilatadores. Entonces, en el momento de levantarse ese paciente se potencia este efecto vasodilatador y se caen, hacen cuadros sincopales. Entonces, después de eso, tengo el oxígeno, ¿verdad? Tengo una buena posición de este paciente y además de eso, diuréticos. Lo primero que voy a hacer en este pacientito es colocarle diurético. Se coloca también una sonda vesical, en la parte de enfermería, pero se coloca el diurético acá en tratamiento. Empezamos con furosemida, que es muy bueno porque tiene una rápida acción. El problema es de que es no ahorrador de potasio, ese es el problema. Entonces, ¿qué me hace? Un desequilibrio a nivel de los electrolitos, porque me tira potasio, me tira mucho sodio, y que sí lo necesito para la contracción cardíaca. Entonces, si a mí se me va el potasio, si se me va el sodio, se me va el magnesio, entonces tarde o temprano voy a empezar a hacer calambres. ¿Y dónde hago el calambre? El calambre hago en las pantorrillas, en todo donde tenga músculo estriado. Y qué casualidad, el corazón es un músculo estriado. Entonces, si yo tengo calambres en las pantorrillas, puede ser que me haga un calambre en el corazón. Y un calambre en el corazón no se llama calambre. ¿Cómo se llama? Arritmias. ¿Sí? Entonces, me hace una arritmia grave en ese pacientito con un corazón que está bastante lábil. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Entonces le hacemos el diurético, el furosemida, siempre con un dosis de ataque muchas veces, para que empiece para que disminuya esa presión hidrostática por la congestión que tiene ese paciente de la cantidad de líquido de exceso que tiene. Y después, bueno, sí, le podemos poner los tiacídicos como la hidroclorotiacida, o ahorradores de potasio como por ejemplo lo que es la amilorida,
para corregir lo que es la hipopotasemia. O la espironolactona, en este caso sí se debe utilizar para enfermos con grado 3 y 4 de insuficiencia cardíaca que no mejoran con el tratamiento de los IECA, es decir, los disminuidores de enzima convertidora de la... Perfecto, ¿como ser cuál? Como enalapril, exactamente. Y la espleronona se indica específicamente para la reducción del riesgo seguido de un infarto. Entonces, en el tratamiento teníamos oxigenoterapia, los IECAS, porque hay que controlar esa presión arterial, hay que controlarla para disminuir o controlar lo que es la poscarga. Los beta bloqueantes son buenos. Y ustedes dirán, pero a ver, profe, tengo entendido que si un beta bloqueante lo que va a hacer es bloquearme los receptores betas del corazón, lo va a debilitar el corazón y el corazón estaba debilitado. En el corazón tengo receptores alfa y beta. Entonces, lo que yo hago, o sea, estos receptores alfa y beta son lo que favorecen la contracción cardíaca. Entonces, lo que yo trato de hacer es lo siguiente. Saco un receptor en este beta y solamente se queda comandando el alfa. Entonces, de esa manera garantizo que el corazón pueda excitarse a través de estos receptores y pueda tener un movimiento cardíaco. No acelerado, porque si yo tengo los dos, estas se pueden potenciar y pueden acelerarse. Es decir, pueden estar mandando un estímulo cada uno y eso hace de que aumente la frecuencia cardíaca. Y lo que yo necesito es que el corazón esté descansando, esté descansado. Entonces, mientras menos trabaje el corazón, menos oxígeno van a necesitar. Y ustedes dirán, pero si usted le saca un beta bloqueante, lo va a debilitar también al corazón. Entonces, bueno, para eso, ¿qué es lo que se hace? Se agrega un tónico para el corazón, para darle fuerza al corazón. En este caso es un cardiotónico, una digoxina. ¿Se acuerdan de la digoxina? ¿Sí? ¿En qué horario se daba la digoxina? A ver si se acuerdan. Pregunta de parciales, sí. Siempre a la misma hora. ¿Cuándo? ¿A qué hora? A la mañana, en ayunas, generalmente. Muy bien, muy bien. Y vasodilatadores para disminuir la congestión, como es la nitroglicerina. Bien, cuidado de enfermería, oxigenoterapia, que ya hemos hablado de eso, un electrocardiograma que sería seriado al ingreso y después seriado, monitorización cardíaca permanente, los controles de signos vitales cada 2 horas, control de balance hídrico y en el momento que se pueda hay que pesarlo al paciente todos los días. La restricción hídrica, fundamental, tengo que ver que los familiares no le traigan Gatorade, porque es lo primero que les traen, la galletita salada y el Gatorade, y eso está contra. Entonces, galletita salada que traiga el familiar, se decomisa y se le enseña. Entonces, hacemos control de balance hídrico, hay que pesarlo a la medida que se pueda ese paciente. Posición semifoliar o foliar elevado, vigilar la dieta del paciente hiposódica, yo le decía, la idea es que sea asódica, cuidar la integridad de la piel, pacientes edematizados, evitar la constipación para evitar el reflujo de Valsalva, administrar los medicamentos según prescripción médica. Que acá no hemos puesto sondaje vesical que hay que colocarle al paciente. ¿Se puede llegar a poner un sondaje nasogástrico? Sí, pero cuando ya la insuficiencia cardíaca es muy marcada y no le da la posibilidad de comer, por ejemplo. Sí se pone una sondita nasogástrica, pero es para la dieta, nada más. Hay que vigilar los patrones respiratorios del paciente. Cuando decimos acá administración de los medicamentos según la prescripción, no solamente eso, sino que yo tengo que saber la acción y las reacciones adversas y los cuidados de enfermería de cada uno de estos medicamentos. Como les decía, también tengo que vigilar el sensor del paciente. ¿Qué más tengo que ver? Que este paciente todos los días tengan, ¿qué cosa? Sus laboratorios para ver cómo sigue. El ionograma plasmático fundamental, ¿para qué? Para ver si hay que reponer o no hay que reponer los iones de ese paciente. A ver. Y bueno, ¿alguna pregunta, chicos? Porque ya nos estamos buscando, tenemos mesa de examen ahora. ¿Alguna pregunta?